Hola, muy buenas tardes. Hoy les hablaremos sobre la hiperlaxitud articular, escoliosis y malformaciones congénitas de columna. Mi equipo está conformado por Lisbeth Ferreira, Román García, Diana López y su servidora Giselle García. Hiperlaxitud articular. La hiperlaxitud articular es el aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones. Los diferentes estudios confirman que es más frecuente la hiperlaxitud en las mujeres que en los varones, oscilando su frecuencia entre un 5 y 15% de la población. También se sabe que es mayor en la infancia y disminuye al aumentar la edad. En ocasiones, esta hiperlaxitud se acompaña de dolor en el aparato locomotor y entonces definimos ese cuadro como síndrome de hiperlaxitud articular. Este trastorno fue descrito por primera vez al relacionar la hiperlaxitud con diversos trastornos del aparato locomotor. La frecuencia del síndrome hiperlaxitud más síntomas no está bien establecida, pero la mayoría de las hiperlaxas no tienen síntomas por su mayor elasticidad, ya que solo un 5 y 10% sufren algún tipo de problema. Uno de los síntomas que produce puede ser de lo más variado, pero lo más frecuente son el dolor en músculos y articulaciones, sobre todo en los miembros inferiores. Su aparición con frecuencia está relacionada con las sobrecargas repetidas sobre alguna articulación. Los dolores pueden comenzar durante la infancia o la adolescencia y persistir a temporadas durante la vida. En ocasiones se llegan a producir derrames articulares, normalmente con ocasión de un esfuerzo o sobrecarga de la articulación, sobre todo en las rodillas. A veces se pueden escuchar chasquidos articulares, que no tienen importancia, pero que resultan desconcertantes y alarmantes para quien lo percibe. Determinadas enfermedades de los tejidos blandos como tendinitis, capsulitis, etc. pueden presentar con mayor frecuencia. También podrían ser más frecuentes las torceduras de tobillo, los torcicólicos de repetición, las dislocaciones articulares, las lumbares, la escolosis o desviaciones de columna y los pies planos. Se han publicado estudios que asocian la hiperlaxitud ligamentosa de la rodilla a una mayor predisposición para padecer artrosis de la misma. Existen manifestaciones fuera de las articulaciones, siendo las más comunes el aumento de la elasticidad de la piel y una mayor facilidad para la aparición de esquimosis, a veces sin recordar ningún golpe o bien con traumatismos mínimos. Igualmente ha sido descrita una mayor predisposición a padecer varices y hernias. Se ha constatado la relación entre la laxitud articular y los trastornos de ansiedad. Su diagnóstico. Para llegar al diagnóstico, después de la entrevista clínica, el médico realizará una serie de exploraciones en las articulaciones. Actualmente, las maniobras más usadas para determinar la existencia de hiperlaxitud son las de Baker, que son un conjunto de exploraciones que se van puntuando y que considera que un individuo tiene hiperlaxitud articular si suma más de 4 puntos en una escala de 0 a 9. Además, el médico investigará la presencia de los síntomas o alteraciones más frecuentes que formen parte del síndrome de hiperlaxitud, con especial atención a la detección de posibles hallazgos potencialmente importantes, como los que se podrían observar en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, Marfan y otras enfermedades. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Giselle García y hoy les voy a hablar sobre la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? Esto se produce cuando la columna vertebral presenta una curvatura lateral anormal. Todas las personas tienen una pequeña desviación natural en la columna. Sin embargo, cuando esta es demasiado pronunciada, se sufre escoliosis. En algunos casos la curvatura deforma la columna en forma de S, mientras que en otros lo hace en forma de C,
como se podrán observar en las imágenes. Las causas de la desviación de la columna normalmente se desconocen y varían en función del tipo de escoliosis que se presente y las personas que la padezcan. Las mujeres tienen más probabilidad de sufrir esta patología que los hombres. En etapas de desarrollo y crecimiento óseo como la niñez y adolescencia, la curvatura se suele agravar más. A continuación les hablaré sobre algunos de los síntomas que se pueden presentar con la escoliosis. En la mayoría de las ocasiones no se presenta ningún síntoma más allá de la propia curvatura que se da en la columna vertebral. Los principales signos tienen que ver más con las irregularidades y deformidades que presenta la estructura ósea a causa de tener su eje desviado, aunque en ocasiones pueden aparecer síntomas que dificultan la calidad de vida del paciente. Una de ellas puede ser la diferencia en la altura entre los hombros y la cadera. La escoliosis puede provocar que un hombro o un lado de la cadera esté más alto que el otro, dando lugar a deformidades. Otro puede ser el dolor de espalda y por tercero puede ser la sensación de tener la espalda cargada. Algunas personas que sufren escoliosis pueden experimentar cansancio y pesadez en la columna cuando están mucho tiempo parados o sentados. Aunque lo común es que los síntomas de la escoliosis no agraven la calidad de vida de las personas, se pueden dar algunas complicaciones derivadas de esta patología, como el dolor permanente producido por el desgaste de las vértebras, daños a los nervios raquídeos producidos por una curvatura sin corregir, baja autoestima, sobre todo en algunos casos de niños que se ven obligados a llevar un corsé, y por último problemas respiratorios que se dan en caso de una escoliosis grave. Existen diferentes tipos de escoliosis que están definidas tanto por el origen de la desviación como por el tipo de personas que la sufren, por lo que se pueden hacer diferentes clasificaciones atendiendo a distintos factores según el tiempo de duración de la enfermedad, la edad del paciente y la causa que origina la enfermedad. Según el tiempo de duración de la enfermedad, existen dos tipos como la estructural y la no estructural o funcional. La estructural se produce cuando la columna vertebral tiene una curvatura permanente. La causa más común en estos casos suele ser una enfermedad, un defecto de nacimiento, un golpe o una infección. La no estructural o funcional, la columna vertebral presenta una estructura normal, pero sufre una curvatura temporal que se puede corregir tomando las medidas correctas. Según la edad del paciente, la escoliosis idiopática es aquella de la que se desconocen sus causas. Se suele dar en los periodos de crecimiento rápido y desarrollo y se clasifica según el momento de su aparición. En la escoliosis infantil es la que se presenta en los niños de 3 años o menos. La escoliosis juvenil se da entre los niños de 4 a 10 años. Y en la escoliosis adolescente es la que sufren los adolescentes de 11 a 18 años. Según la causa que origina la enfermedad, en otras ocasiones se conoce el origen de la curvatura de la columna y se pueden identificar sus causas dando lugar a dos tipos de escoliosis, la neuromuscular y la congénita. La escoliosis neuromuscular, la curvatura está causada por una patología del sistema nervioso que afecta a los músculos como la distrofia muscular, parálisis cerebral o la poliomielitis. En la escoliosis congénita, en este caso la columna está curvada al nacer, lo que está causado porque las vértebras o costillas del bebé no se han formado correctamente. La evolución y el pronóstico de la escoliosis varía en función de factores como la causa que la origina y el grado de la curvatura. En el caso de los niños, cuanto mayor sea la curva de la columna, más problemas se desarrollará en la vida adulta. Las personas cuya escoliosis esté causada por alguna enfermedad que afecte el sistema nervioso necesitará algún diagnóstico completo para identificar el grado en que la enfermedad esté desviando la columna y verificar si se necesita cirugía. La escoliosis congénita presenta muchas complicaciones y por lo general requiere de una o varias cirugías. Para identificar si el paciente sufre escoliosis, el especialista realizará varias pruebas físicas que pasan por controlar el grado de la curvatura de la columna vertebral. En el examen, el paciente debe agacharse para que se note más su columna, lo que se conoce como la prueba de reverencia o test de Adams. El médico comprobará la nivelación de los hombros y el grado de la inclinación de la pelvis. Además de la prueba física, se realizarán varias pruebas radiológicas para comprobar la desviación, ya que en muchas ocasiones el estado de la columna es peor del que se aprecia a través del examen físico.
Para el diagnóstico también se puede emplear un escoliómetro, un nivel curvo relleno de un líquido con una bola metálica en su interior. El instrumento se coloca en la espalda del paciente cuando esté agachado en el momento que esté realizando la prueba del test de Adams, de manera que si existe desnivel y asimetría, la bola se desplazará hacia uno de los lados. Los valores deben ser cercanos a 0 grados o 0 milímetros, no obstante, se considera valores normales las curvas inferiores a 10 grados. En consecuencia, los valores cercanos al 0 deben ser considerados como significativos. Según su magnitud, las curvas escolióticas pueden ser catalogadas en leves, moderadas y severas. En las leves tiene un ángulo entre 10 a 29 grados, en las moderadas en un ángulo entre 30 a 59 grados y severas en un ángulo superior a 60 grados. El tratamiento depende de factores como la gravedad de la curvatura, origen o la edad del paciente. En el caso de la escoliosis idiopática, lo normal es que no es necesario ningún tipo de tratamiento o intervención, aunque el especialista realizará un seguimiento para comprobar su evolución. Si la escoliosis se presenta en niños que se encuentran en edad de crecimiento y desarrollo óseo, el especialista puede recomendar el uso de un corsé que permitirá mantener fija la espalda y evitará que la columna se desvíe más. No se suele recomendar ningún corsé ni aparato ortopédico cuando la escoliosis está causada por una enfermedad del sistema nervioso. Cuando la escoliosis empeora rápidamente o el grado de la curvatura es bastante grave, se puede necesitar acudir a la cirugía. En estos casos, el cirujano introducirá varillas de metal para fijar las vértebras y corregir la curva que produce la escoliosis. Después de una cirugía de este tipo, el paciente necesitará llevar un corsé durante un tiempo para evitar movimientos bruscos, forzados y por lo menos hasta que los huesos lleguen a sanar. Malformaciones congénitas de la columna. ¿Qué es? Es una malformación cógnita mayor frecuente asociada a morbimortalidad importante. Es una afección producida por el defecto en el cierre del tubo neural en las primeras semanas de embarazo. Las malformaciones de la columna vertebral agrupan anomalías poliformes, desde la lesión banal asintomática hasta los importantes trastornos responsables de deformaciones vertebrales, trastornos neurológicos e incluso de insuficiencia respiratoria. Están relacionados con los trastornos de embriogénesis, algunos de los cuales presentan una relación genética identificada. ¿Cuáles son sus síntomas? Las anomalías congénitas graves de la columna vertebral suelen ser visibles y tener la forma de la columna curviada o deforme. Estos problemas también pueden llevar a inconvenientes con la movilidad, así como dolor y otras complicaciones. Causas. La causa exacta de las anomalías congénitas de la columna vertebral no están claras. Puede incluir alguna combinación de factores ambientales y genéticos. Las anomalías congénitas de la columna vertebral pueden ser el resultado de complicaciones de otras enfermedades, incluso el síndrome de Down. Clasificación. Las deformidades congénitas de la columna vertebral en general se identifican con el momento del nacimiento. Muchas de ellas son anomalías óseas menores que no causan problemas y que solo se descubren durante las radiografías que se realizaron por otros motivos. En raras ocasiones, las anomalías congénitas de la columna vertebral pueden ser progresivas y dar lugar a deformaciones significativas de la columna vertebral. Estas incluyen escoliosis, difosis, torticolis, lordosis y otros defectos de las vértebras. ¿Qué cuidados debemos de tener? Es posible tratar y corregir las anomalías menores graves con ejercicio, fisioterapia, estiramientos y aparatos dependiendo del tipo de gravedad de la anomalía de la columna vertebral. Es posible que se necesiten diversas cirugías. Tratamientos que debemos utilizar. La utilización de ejercicios como fisioterapia, estimulación eléctrica y manipulaciones no han mostrado tener ningún valor en el tratamiento de la
esclerosis cógnita, ya que para estos sus tratamientos quirúrgicos mixtos, ortopédicos y neuroquirúrgicos dependen de la gravedad de la afectación clínica. Las anomalías de formación de las vértebras son responsables de hemivértebras más o menos completas, de sinostosis o barras óseas, según su tipo. Pueden provocar esclerosis o cifosis cognitivas evolutivas que justifican un tratamiento quirúrgico en el niño pequeño, por ejemplo, una hemivertebrocomonía hacia la edad de 2 años permite el crecimiento posterior de una columna que se mantiene equilibrada. Esto ha sido todo, muchas gracias.